Bienvenidos de nueva cuenta, muchachos. Gracias por reconectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más y continuamos. Nos falta ya muy poquito para terminar este ejercicio. Terminamos 10 minutitos más y ya damos fin a la sesión. Bien, voy a compartir la pantalla, muchachos. Si entra alguien, pues lo vamos recibiendo. Estábamos hasta hace un momento, calculamos el desplazamiento resultante por un método, digamos, gráfico, de una forma un tanto gráfica. Al final usamos una fórmula para calcular la magnitud de ese desplazamiento, pero también lo hicimos de manera analítica usando el método de componentes rectangulares que tenemos de este lado derecho. Entonces hasta aquí encontramos que en los dos casos encontramos el mismo valor para el desplazamiento resultante y con la misma dirección. Entonces solamente vamos a redondear esto recordando que, de acuerdo a lo que vimos antes, tendremos que calcular la velocidad y la rapidez de este movimiento. Muchachos, vamos a hacer una estimación otra vez de tiempo en cuanto a lo que consideren ustedes que tiempo me lleva recorrer hacer estos desplazamientos para ir desde el punto donde estaba hasta donde estaba la fiesta. ¿Qué tiempo vamos a considerar? Ustedes díganme, ¿cuántos minutos? Unos 20. 30. Vamos a dejarlo en 20 para que no se haga muy pequeño. Vamos a dejarlo en 20 minutos. De acuerdo. 20 minutitos fue lo que anduve ahí perdido para llegar a la fiesta. Y entonces vamos a recordar por principio que otra vez el desplazamiento resultante para empezar, o el desplazamiento, es la diferencia de dos vectores de posición en la posición de vector final, el vector de posición final menos el vector de posición inicial. En este caso, muchachos, como elegimos colocar nuestro sistema de referencia aquí en el punto de inicio, pues nuevamente estamos en el hecho de que ¿cuánto vale el vector de posición inicial? 0. 0, ¿no? Este vale 0, por lo tanto aquí solamente me queda que el desplazamiento va a ser exactamente igual al vector de la posición final. Y el vector de la posición final va a ser un vector que va desde el punto de origen hasta el punto de la posición final, que es exactamente aquí. Entonces, este rojo que ya está aquí marcado, lo voy a puntear solamente, es exactamente mi vector de posición final. Y ese ya lo calculamos. Esto es mi desplazamiento. El desplazamiento es igual al vector de posición final. Y entonces el desplazamiento, como ya lo calculamos, es de 282.84 metros. Con un ángulo de 225. Ajá, con un ángulo de 225 grados. Perfecto. Y ahora con eso vamos a recordar la definición de la velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector que resulta de dividir el desplazamiento, es otro vector, entre el tiempo que le toman en realizar ese desplazamiento. Entonces, la velocidad en este caso va a ser el desplazamiento que tenemos ahí arriba de 282.84 metros con un ángulo de 225 grados entre el tiempo que me tomó realizar ese desplazamiento, que son 20 minutos, pero eso lo tengo que expresar en segundos. ¿Cuánto es eso? 1200. 1200 segundos. Si hacemos esa operación, ¿cuánto nos da? Punto 2357. 0.29. 23.57. 23.57, ok. En el de segundos le faltó un 0. ¿En dónde, perdón? Ah, sí, En en el los segundos. Puse 120 en lugar de 1200. Gracias. Las unidades aquí son metros por segundo, porque dividimos metros entre segundos, metros por segundo, con un ángulo de 225 grados. Recuerden que el ángulo no se afecta
Y la velocidad aquí vemos tiene la misma dirección que el desplazamiento. Lo que nos faltaría es calcular la rapidez. Muchachos, y la rapidez, ¿a qué es igual? A la distancia sobre tiempo. Sobre Viene la tiempo. distancia sobre el tiempo. La distancia sobre el tiempo. ¿Cuál fue la distancia que recorrí para ir de donde estaba hasta la fiesta? 1000 metros. 1000 metros. Checamos, son 100 y luego 200, 300 y 300, 600, 1000 metros. Muy bien. 1000 metros. 1000 metros. Entre. ¿Cuánto tiempo? 1200. 1200 segundos. Y eso me da una velocidad, pero no, una rapidez de ¿cuánto? Punto Cero. 863. 0.83 30 y- metros por segundo. ¿Qué más? 333. Ok. 0.833 metros por segundo. Y entonces se dan cuenta, es diferente la magnitud de la velocidad que el desplazamiento. Y bueno, eso es claro porque el desplazamiento real es mucho más pequeño que la distancia que recorro en toda esa trayectoria para llegar al mismo lugar. Este 0.833 metros por segundo me dice que yo avancé cada segundo 80 centímetros para llegar a este. Eso todavía fue muy lento porque es como si yo diera un paso cada segundo. Y en realidad estoy dando normalmente 2 o 3 pasos por segundo. Pero bueno, para efecto del cálculo está bien. La velocidad finalmente pues me da un valor muy pequeño, más pequeño porque esa es, digamos, calculada. Porque pues realmente no me puedo desplazar en esa dirección, al menos que no hubiera nada, ningún obstáculo, o al menos que lo hiciera por encima de las casas o los edificios que hubiera ahí, y pudiera ir en línea recta desde la posición donde estaba hasta el lugar donde estaba la fiesta. Pero bueno, es correcto el cálculo. Perdón, muchachos, la pregunta es, captamos la diferencia entre lo que es la velocidad. Esto no es, perdón, aquí se me fueron las cabras. Esto es rapidez. La rapidez es un escalar. La velocidad sí es un vector. La velocidad tiene dirección y sentido. La rapidez no. Y son diferentes en magnitud. En algún movimiento, y lo vamos a ver más adelante, pueden ser iguales. Solamente en el movimiento rectilíneo uniforme. Estos dos valores pueden ser iguales, pero en este caso son diferentes. La pregunta, muchachos, es si ya quedó claro la diferencia entre velocidad y rapidez. Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, pues ya con esto estamos terminando. ¿Alguna, muchachos, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario adicional? Yo maestro, es que no entendí muy bien la parte de los vectores de posición. ¿No te alcancé a escuchar bien, si me repites? Los vectores de posición, ¿cómo es que uno da 0? Ah, ya. Es que, vamos a ver si lo aclaramos aquí. El vector de posición, como nosotros elegimos aquí poner el inicio del movimiento exactamente en donde inicia el movimiento, aquí estaría, este sería mi sistema de referencias, que está aquí poniendo el eje X y el eje Y. Si mi sistema de referencia no fuera ese, por ejemplo, si yo pusiera mi referencia aquí, la voy a dibujar aquí. Si yo pusiera mi referencia aquí, en esta esquina, digamos, y este fuera mi eje X y mi eje Y, mi vector de posición inicial sería este. Voy a tratar de dibujarlo aquí, con este color que no se vea demasiado. Este sería mi vector de posición inicial. ¿Estás de acuerdo? Este sería mi vector de posición inicial R0. Casi no se ve, pues. Este sería mi vector de posición inicial. Y este, que va de aquí a acá,
Sería mi vector de posición final. Pero como mi referencia no la puse aquí, en esta esquina, sino la puse exactamente aquí, donde empieza el movimiento, ya no puedo trazar un vector de posición inicial porque mi posición inicial está exactamente en el origen de mi referencia. Por eso aquí esto se hace 0. No sé si me explico ahora, Gabriel. Sí, maestro. Gracias. Por eso se hace 0 en este vector, pero si no, lo que tendría que hacer es calcular aquí la diferencia de estos dos vectores. Aquí el vector de posición inicial, suponiendo que esto fuera, si lo quisiera yo expresar en forma de coordenadas rectangulares, por ejemplo, serían 200 en X y 300 en Y. Ese sería mi vector de posición inicial. Y mi vector de posición final sería 0 en X y 100 en Y. Si lo vemos, estaría de aquí a la primera esquina y el otro sería dos cuadras a la derecha y 3 cuadras hacia arriba, de ahí son los 200 y los 300. Y si yo resto esto, más bien si a esto le resto esto, a R le resto R0, este es 0,100. Esto es como si estuvieran expresados esas son las componentes, propiamente son las componentes rectangulares de estos dos vectores. Oh. No me deja agarrar el borrador, ¿por qué? Ah, ya me moví. Entonces, ahora si yo resto estos dos vectores, como lo indica ahí, voy a encontrar el desplazamiento. 0 menos 200. Menos 200. Menos 200. 100 menos 200, menos 300. Menos 200. Menos 200. Que fue lo mismo que encontramos con los otros métodos. ¿Están de acuerdo? Pero eso depende de dónde esté la posición del sistema de referencia. Por eso decíamos, por conveniencia, lo elegimos en la posición inicial del movimiento para que ya no tengamos que hacer esta diferencia. Directamente, el desplazamiento va a ser un vector, el vector de la posición final. Espero no haberlos hecho más bolas, pero solamente es una cuestión de referencia. ¿Sí o no, muchachos? Maestro. Sí, profe. ¿Vale? Bien, muchachos, entonces, si alguna duda, pregunta, comentario, algo más que quieran agregar. No, maestro. No, maestro. ¿No? Bien, entonces vamos a dejarla hoy hasta ahí. El día de mañana seguiremos revisando este tema. Por hoy es todo, muchachos. Les agradezco su asistencia. Que tengan excelente día. Gracias, maestro. Igualmente. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego. luego. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Finalizo para todos. Gracias. Igualmente, profe. Luego, buen día.